Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Alvarado García José Abraham, Cruz Rangel Jacqueline, López Morales Montserrat, Montoya Nieto Javier y Padilla Razo Brenda Jimena, y estamos aquí para presentar nuestro proyecto de difusión molecular. La transferencia de masa es una tendencia de uno o más componentes de una mezcla a transportarse de una zona de alta concentración hacia la zona donde hay menor concentración. Puede ocurrir en sólidos, líquidos y gases. Esta se rige principalmente por la ley de Fick, donde puede emplearse balance de masa, analogías o correlaciones. En este presente informe se resolvió un problema donde se utilizaron varias ecuaciones referentes para el cálculo de la difusión y el volumen molar de la hemoglobina en discusión acuosa. Se realizaron comparaciones entre los modelos empleados con la finalidad de determinar cuál de estos es el más aproximado y la justificación, obteniendo una difusión aproximada de 6.87 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo y un volumen molar de 75.77 metros cúbicos sobre kilogramo mol. Como dije, la transferencia de masa ocurre cuando una sustancia con composición química diferente se transfiere a través de otra u otras a escala molecular. Esta sustancia se difunde, abandona una región de alta concentración y pasa a otra de menor concentración. Esto puede ocurrir en los sólidos, líquidos y gases. Y hay dos modos de transferencia de masa que dependen de la dinámica del sistema. Una es la transferencia molecular de masa, donde la masa se transfiere por medio de un movimiento molecular fortuito del fluido, un movimiento individual de las moléculas, debido al gradiente de concentración. Y otro es la transferencia de masa por convección, donde ocurre con el transporte de calor, que ocurre como el transporte de calor. El transporte de masa por convección puede darse como convección forzada en el movimiento del fluido que es producido por una fuerza externa, y convección libre o natural, en el que el movimiento global se desarrolla como consecuencia de cambios de densidad originados por la diferencia de concentración del medio. Las ecuaciones básicas para la difusión fueron escritas en 1855 por Adolfo Fick, el cual consideraba que el movimiento difusivo o penetración del soluto en el disolvente es totalmente análogo a la penetración del calor en la conducción térmica. Según esta hipótesis, para la difusión se puede utilizar las mismas ecuaciones que empleaba Fourier para estudiar la conductividad térmica. La primera ley es la difusión en estado estacionario, es decir, que se considera una mezcla binaria en un medio de reposo en la especie química A y B, en donde digamos que el número de moléculas de A es un volumen de mayor región, y esta va a migrar de moléculas de A través de B, es decir, de la zona de mayor concentración hacia la menor concentración. Entonces supongamos que en ese periodo de tiempo las concentraciones en Z1 y Z2 se mantienen constantes, es decir, que está estado estacionario. La ecuación está dada es la de la izquierda, donde Na es la razón de difusión de masa en la especie química A en K mol sobre segundo, DAB es el coeficiente de difusión o difusividad de masa en metro cuadrado sobre segundo, K es la concentración de la especie en esta mezcla en lugar, y dCA sobre dZ es el gradiente de concentración de A en dirección Z. La difusión en estado no estacionario es la segunda ley de Fick, y supongamos que esta especie química A se difunde a otra especie química B, como dije anteriormente, y a medida que el tiempo progresa, la concentración del soluto en cualquier punto del sólido en la dirección Z aumentará, como se indica en los tiempos 1 y 2. Para estas soluciones se puede considerar las siguientes hipótesis, es decir, que antes de la difusión todos los átomos del soluto están uniformemente distribuidos al sólido a concentración de KI. El valor de Z en la superficie es cero y aumenta con la distancia dentro del sólido, y el tiempo se toma igual a cero en el instante inmediato antes de empezar la difusión. Esto nos va a simplificar los cálculos para esta ecuación. Para la difusión molecular de gases, las fuerzas intermoleculares en los gases son relativamente débiles.
Esto es debido a que contienen pocas moléculas por unidad de volumen, en donde cada molécula tiene pocas moléculas vecinas con las que puede interactuar, teniendo que recorrer distancias considerables antes de poder colisionar. Las moléculas de un líquido están muy cercanas entre sí en comparación a la de un gas. Por tanto, las moléculas del sólido A se difunden o chocarán con las moléculas del líquido B con más frecuencia y se difundirán con mayor lentitud que en los gases. El coeficiente de difusión es de orden mayor 100 veces que un líquido. No obstante, el flujo específico en gas no obedece la misma regla, pues solo es 100 veces más rápido, ya que las concentraciones en los líquidos suelen ser considerablemente más elevadas que los gases. La difusión molecular en sólidos. La transferencia de masa en los sólidos es muy importante en los procesos químicos y biológicos, a pesar de que su velocidad se difunde es menor comparada con los líquidos y gases. En los sólidos se dan dos tiempos de difusión, aquella que sigue la ley de Fick y que no depende de la estructura del sólido, y la difusión en sólidos porosos, en las que la estructura y los canales vacíos son de gran importancia. La difusión de moléculas de soluto, especialmente las macromoléculas en solución acuosa, es un mecanismo de gran importancia en el procesamiento y almacenamiento de sistemas biológicos y en los procesos vitales de microorganismos, animales y plantas. Las macromoléculas de solución con pesos moleculares de decenas de miles o más se solían describir como coloides, pero en la actualidad se sabe que casi siempre producen soluciones verdaderas. El comportamiento de difusión de las macromoléculas en solución depende de su gran tamaño y forma, cilíndricas, globulares, esféricas, etc. Además, las interacciones de las moléculas grandes con las pequeñas moléculas del solvente o otras del soluto afectan tanto a su difusión como la de las moléculas de solutos pequeños. Se puede predecir la difusividad de este soluto con gran tamaño de peso molecular por dos ecuaciones, la de Stokes-Einstein para volúmenes mayores de 0.5 o pesos moleculares mayores a 1000, o la ecuación de Paulson, que se trabaja con también moléculas de gran peso molecular y que da resultados más aproximados que la ecuación de Stokes-Einstein. Bueno, el problema planteado es que se tiene hemoglobina con masa molecular de 64.500 y un diámetro de 5 por 10 a la menos 9 metros cuadrados, en disolución acuosa a 20 grados centígrados. En el primer punto tenemos que calcular el coeficiente de difusión para una molécula de hemoglobina y comparar su resultado con el valor reportado de 6.9 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo a 20 grados centígrados. Por siguiente, suponiendo que las moléculas son esféricas, calcular el volumen molar de la hemoglobina y comprobarlo con el valor experimental. La densidad de la hemoglobina a 20 grados centígrados es de 1.335 gramos sobre mililitro. Tenemos una descripción del sistema donde consideramos que se está en estado estacionario y la temperatura es constante a 20 grados centígrados y la disolución está completamente diluida. Además de los datos que es temperatura 20 grados, la masa molecular de la hemoglobina 64.500, su diámetro 5 por 10 a la menos 9 y la densidad y el respectivo valor de difusión reportado. Para poder dar solución a este problema, consideramos esta mezcla donde el solvente es el agua, debido a que aproximadamente el 80% de la sangre humana contiene agua. Y el resto de los componentes y sus respectivas propiedades no entrarán en discusión por esta ocasión. Como siguiente, es bien sabido que la teoría de difusión de líquidos aún no está completamente bien explicada, y las ecuaciones para predecir difusividades en solutos diluidos son necesariamente semiempíricas, como la ecuación de Stokes-Einstein, que puede ser una buena aproximación para
moléculas con un peso molecular mayor a 1000. Sin embargo, es posible que la ecuación semiempírica de Paulson, en su forma modificada, sea más aproximada también para estos mismos pesos. Sin olvidar que para dos ecuaciones puede haber diferencias en las aproximaciones debido a que las, las moléculas no son totalmente esféricas. Para la solución del punto 1, recordemos que es calcular el coeficiente de difusión, se utilizarán ambas ecuaciones y se compararán los resultados con el valor reportado a fin de determinar cuál es la mejor. En el segundo punto se pretende demostrar qué tan alejadas están las moléculas de la hemoglobina de ser esféricas. Por ello, primero vamos a calcular el volumen molar experimentalmente, teniendo que el volumen molar es igual a la masa molar sobre la densidad. Mientras que para obtenerlo con los datos obtenidos, vamos a utilizar el resultado del coeficiente de difusibilidad empleando la ecuación de Stokes-Einstein y despejándolo respectivamente. Y vamos a pasar con los resultados. Vamos a comenzar resolviendo el inciso A y vamos a dividir el procedimiento en pasos. El primer paso es definir los subíndices que se van a estar utilizando en las ecuaciones que vamos a emplear, donde la A se refiere a la hemoglobina y B al agua. El paso 2 es aplicar la ecuación número 1, que es la ecuación de Stokes-Einstein, donde se muestra cada uno de sus elementos con sus respectivas unidades. Y se nota que para poder aplicar esta primera ecuación hace falta el volumen molar de la hemoglobina, por lo que es lo que se va a calcular con la ecuación número 3, donde dice que el volumen molar es igual a su peso molecular entre su densidad, que son datos que el problema ya nos proporciona. Y mediante un acomodo de unidades se obtiene que este volumen es de 48.3 metros cúbicos sobre kilogramo por mol. El siguiente paso es sobre este mismo paso, es aplicar la ecuación número 1. ¿Sí le cambiaron? Gracias. Seguimos con la ecuación de Stokes. Recordando que ya tenemos todos los datos, la temperatura a 20 grados centígrados, acabamos de calcular su volumen molar y la viscosidad, que en este caso va a ser la del agua, según Levenspiel, es de 1 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo y nos da como resultado un coeficiente de difusión de 8.02 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. El tercer paso es aplicar la ecuación de Paulson, donde notamos que ya tenemos todos los datos, por lo que es simplemente una sustitución, y nos da que este valor de difusión es de 6.87 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Siguiente es el paso número 4, que es comparar los errores que se obtienen tomando como referencia el valor de difusión de 6.9 por 10 a la menos 11 para las dos ecuaciones que se emplearon. Para la ecuación de Stokes, el porcentaje de error es de 16.23, mientras que para la de Paulson da un porcentaje de 0.435. Pasamos a resolver el siguiente inciso, que nos pedía calcular el volumen molar de la hemoglobina. El paso número 1 es definir nuevamente los subíndices. Pasamos al paso 2. Partimos de la ecuación de Stokes porque se involucra aquí el término de volumen molecular. Se hace un despeje, ya que todos los datos los tenemos. En este caso contemplamos el dato de la difusión como el que nos otorga el problema de referencia, que es de 6.9 por 10 a la menos 11, y mediante un despeje se obtiene que este volumen es de 75.77 metros cúbicos sobre el kilogramo por mol. Pasamos al siguiente paso, que es comparar los errores
recordando que para resolver el inciso A tuvimos que calcular el volumen molar de acuerdo a su masa y su densidad de la hemoglobina. Entonces se comparan estos dos datos obteniendo un error del 56.87%, que en realidad no indica si el cálculo está bien o está mal, sino más bien que con estos datos obtenidos nos damos cuenta de que el volumen teórico, que fue de 75.77, que fue el que calculamos en este inciso, es superior en comparación al que se calculó de acuerdo a su densidad. Entonces, de esta manera se interpreta con que la hemoglobina ocupa un volumen inferior al que correspondería si se tratase como una esfera. Entonces, se concluye con que la hemoglobina no es de forma esférica. Y pasamos a la discusión. Bueno, para la discusión tenemos que el coeficiente de difusión de macromoléculas en disolución acuosa depende del tamaño y forma de molécula en cuestión, como ya lo habían mencionado mis compañeros en el planteamiento del problema. De acuerdo con Giancopoulos en 2006, los coeficientes de difusión para moléculas proteicas grandes son del orden de 7 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo en comparación con los valores de 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo para solutos pequeños. Esto significa que las macromoléculas se difunden a velocidades unas 20 veces menores que las moléculas de solutos pequeños con la misma diferencia de concentración. Siguiente. Bueno, considerando a la hemoglobina como soluto grande con una masa molecular de 64.500, a primera vista la ecuación de Stokes-Einstein parece la adecuada para encontrar el coeficiente de difusión, por ser formulada originalmente para coloides monodispersos en un medio puramente viscoso. Sin embargo, no es tan precisa. Acorde con los porcentajes de error, es evidente que el resultado obtenido con la ecuación de Paulson para el coeficiente de difusión se asemeja bastante al resultado real con 0.43% de error, como ya lo habíamos visto en los resultados, siendo mejor aproximación que el obtenido con la ecuación de Stokes-Einstein, que fue de 16.23%. Bueno, la principal razón de lo anterior es que la ecuación de Stokes-Einstein, según Trejo en el 2017, fue deducida partiendo de la suposición de que el soluto es una molécula esférica y rígida, de un tamaño mucho mayor que las moléculas del solvente, por lo que su desplazamiento difusional se da en un medio continuo. Como pudo comprobarse en el inciso B, mediante el cálculo de volúmenes molares, la hemoglobina no tiene forma esférica. Además, al final de los cálculos se demostró que finalmente la hemoglobina no contaba con una... Bueno, esto como no contaba con una fórmula esférica, también pudo haber afectado todavía más a la fórmula de Stokes-Einstein. Y bueno, anuando que la ecuación de Paulson modificada presenta una ventaja sobre el Stokes-Einstein, tomando en cuenta que las pequeñas desviaciones de temperatura que pueden presentarse en la disolución acuosa, como había dicho Giannakopoulos en 2006. Si la molécula del soluto, en este caso la hemoglobina, es significativamente más pequeña con la molécula del solvente, la ecuación ya no tendría validez. Mientras más pequeña, esto quiere decir que mientras más pequeña, los valores mayores serán, cosa que en este caso no fue presentada, pues el tamaño de la hemoglobina es aproximadamente de 5.5 por 10 a la menos 9 metros, mientras que la molécula de agua es de 0.27 por 10 a la menos 9 metros. Otra explicación, y aunque no parece muy coherente, pero puede existir la posibilidad, es que este modelo hidrodinámico deja de ser válido cuando se sobrefina el sistema por debajo de una temperatura crítica, que es cercana a la temperatura de transición. A temperaturas menores que esta temperatura crítica, la difusión de estos líquidos sobrefinados es mayor que la predicha en la relación de Stokes-Einstein. Y bueno,
pero por esto no se puede saber muy bien porque las condiciones esas condiciones no nos las explicaban en el problema. Y bueno, una distinta hipótesis sobre los errores presentados, según Montellano en el 2011, es sobre la consideración tomada durante el planteamiento del problema. Se consideró como el solvente de la mezcla del agua, debido a que la sangre está compuesta aproximadamente por 80% de esta, según Castro en el 2005, por lo que el resto, que es el 20%, puede ser un factor extra acerca de los errores marcados durante la solución del problema, pues estos componentes, con sus respectivas propiedades, pueden afectar directamente a la difusión de la hemoglobina en el agua. Bueno, ahora vamos a ir con la conclusión. Los estudios de difusión de las masas es indispensable para el entendimiento de una gran variedad de sistemas de interés ingenieril. Por ello es importante comprobar que las ecuaciones que describen matemáticamente lo hagan aproximándose de la mejor forma al resultado verdadero, o sea que un error se aproxime a cero. En el estudio del caso de la hemoglobina se obtuvo una mejor aproximación por parte de la ecuación de Paulson que por parte de la ecuación de Stokes-Einstein, por lo cual se pueden deber a diversas cuestiones y variables que se encuentran en esta ecuación. Por ello se deben de realizar más comprobaciones en el sistema para que tengan condiciones distintas entre estos sistemas para que de esta forma se pueda obtener un argumento concluyente sobre qué tan bien ajustadas están las ecuaciones que se estudian en el presente documento. Pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias.